a grabar. La fertilización en una reproducción sexual interviene en 2 juegos de cromosomas en el caso de los humanos, ¿sí? Siempre tienen que recordar que nosotros como especies tenemos 46 grupos de cromosomas. Esto significa que son 23 pares de cromosomas que ya les voy a ver en las diapositivas. Debemos siempre reconocer que hay alelos y que cuando hay esa unión, que tú puedes ver en el gráfico de un óvulo con un espermatozoide en el caso de los animales, ¿sí? Se genera una recombinación entre la información del espermatozoide con el óvulo. Como dice en este caso el cuarto párrafo, ¿no? La fecundación permite que los organismos puedan mantenerse descendencia. Gracias a esta fertilidad que nosotros tenemos desde el origen de la humanidad, que no conocían lo que era sexual, ahora hablamos de clonación, pues siempre se ha generado, ¿sí?, la unión del espermatozoide y el óvulo, Ney, lo que cual la reproducción sexual ha permitido la perpetuidad de nuestra especie, ¿sí? La perpetuidad de nuestra especie. De hecho, como hace mención aquí, cada organismo diploide, en este caso ya el huevo cigoto, pues tiene las 2 copias, en este caso del padre y de la madre. A pesar de que los miembros de cada par de genes influyen en el mismo carácter, estos no son necesariamente idénticos. Como ustedes ya reconocen esto de genética, el padre aporta en sus cromosomas alelos, ¿sí? Son genes. Por ejemplo, en el caso de tu papá, en el caso de tu mamá, también aportaron la misma información. Ustedes ya reconocen eso. Esos genes, cada cromosoma tiene un par de esa característica. Algo sencillo. Los ojos achinados, de color café, el otro de color negro, el otro es un poquito más ojoncito. Si se dan cuenta, cuando se entremezcla y el entrecruzamiento, va tanta esta información, ¿sí?, que de forma aleatoria elige uno que se representa de forma fenotípica. Eso ustedes ya lo saben. Pero lo que sí debemos reconocer esto, escuchen bien, en algunos casos raros, ¿sí?, Neil, cuando la meiosis 1 y 2 no se separan. Ustedes sí se acuerdan de la división celular. Hablábamos de profase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis 1 y 2, cuando no se separan esas cromátidas de una tétrada, Brenda nos estaba diciendo el otro día que es tétrada, que tienen 4 partes, una diada, ambos miembros se dirigen al mismo polo de la anafase. ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba en la anafase? Se iban hacia los extremos. Repito yo, de una forma sencilla, profase se desintegra la membrana nuclear, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba en la profase? Metafase. Todos los cromosomas se alineaban de forma ecuatorial, ¿no es cierto? ¿Qué hacía la anafase? Se generaban los usos acromáticos y absorbían los cromosomas y los ponían en 2 polos para que se pueda hacer la división. Pero en muchos de los casos, ojo aquí, no ocurre esto. Y aquí dice, y esto se le conoce como no disyunción. La no disyunción provoca que los gametos tengan un número anormal de cromosomas respecto al número haploide. Y en caso de ser fecundados, mira lo que dice aquí, estos producen descendientes anormales. Aquí ya vamos involucrando lo que son mutaciones, que nos toca el tema siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en la química y la biología no hay reglas. Esto es normal cuando existe una división de la meiosis, pero en muchos de los casos hay anomalías que pueden generarse aquí. Yo les veo a ustedes en los miembros del grupo que hay muchas preguntas y esta yo lo vi tan apropiado para hablar con ustedes de las anomalías que se puede generar. Recordando que para que se exista ese huevo cigoto tiene que haber un preludio, es decir, un proceso antes de que el espermatozoide y el óvulo se conecten, tiene que haber una antesala. ¿Qué es lo que necesita? El espermatozoide, cuando tú lo eyaculas dentro de la vagina de la mujer, no es que el espermatozoide inmediatamente vaya y me voy al óvulo y ya está. No, se prepara.
Hay una capacitación del espermatozoide, porque mira, para conocimiento de las mujeres y ustedes los varones, y nosotros los varones, solo 1 centímetro tiene millones de espermatozoides. Imagínate cómo perfectamente estamos creados. Sí, siempre hablaré de creación porque esto es un diseño y cuando hay un diseño tiene que haber un diseñador, alguien, un ente inteligente que permita que esto ocurra. Imagínate, de millones de espermatozoides solamente uno ingresa. ¿Cómo es posible esto? De eso vamos a hablar hoy día, la fertilización. Como tú ves, son por etapas. Aquí nosotros tenemos una corona radiada, se llama, ¿sí? El espermatozoide necesita tener una capacitación previa. De los millones de espermatozoides solamente ingresa uno. Esta capacitación le permite a él ingresar aquí, en esta corona radiada. De allí, mira, esta proteína que protege, si le ves aquí la diferencia entre el gráfico del 1 y 2, una protección de la cabeza, que así se llama del espermatozoide, se degenera y esta proteína sale, permitiéndole al núcleo, ojo, entrar a una zona pelúcida, que es la que cubre aquí el óvulo, que las mujeres lo producen. Ahora, ¿qué ocurre? Bien, ingresa y hay una fusión de la membrana. Fusión, ingresa, ¿sí? Ingresa. ¿Y qué es lo que pasa en la cuarta etapa? Tanto los cromosomas del espermatozoide y el cromosoma del óvulo se fusionan. Y aquí tenemos recién la formación de huevo o cigoto. ¿Sí? Aquí está, chicos. Estas son las etapas, ¿ya? Unificadas. ¿Qué es lo que hace? La unión de los pronúcleos, se llama. Fusión de los núcleos, generando esto de los dos juegos cromosomáticos. 23 y 23, ya tenemos aquí un huevo cigoto que se puede reproducir de forma de mitosis, ya no meiosis, mitosis, porque se va a duplicar, ¿sí? Mientras está dentro de la trompa de falopio o está en el útero ya de la mujercita, ¿sí? En el endometrio, porque las paredes del útero tienen una capa que se llama endometrio y ahí se queda, se pega prácticamente el huevo cigoto y comienza su reproducción, ¿sí? Y vamos a ver un video para que tú puedas observar, ¿sí? Cómo se genera este proceso antes de que se denomine huevo o cigoto. Bien, y cuando estamos hablando de nuestra especie, ¿sí? Tenemos un cariotipo. ¿Qué es cariotipo? Es un patrón cromosómico. Aquí está, ya está dibujado lo que siempre estamos diciendo. ¿Cuántos cromosomas tiene el hombre? 46. ¿Sí? 46. En muchos de los libros ustedes encontrarán 23 pares, pero es lo mismo. 23 pares igual 46 cromosomas. Mira, hasta dibujado, hasta por colores. ¿Qué significa que tiene 23 cromosomas el hombre? ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de 23, son 23 pares, porque si tú cuentas 1, 1, 1, 1, tenemos 46. Por el otro lado, a nivel femenino, también tenemos 46, la misma cantidad. Aquí hay algo especial, que ustedes ya lo conocen. Cada ser tiene un cromosoma sexual. En el caso de nosotros los varones tenemos el XY o el XX, y eso determinará el sexo del nuevo individuo. Por ejemplo, hasta los libros se equivocan. Aquí ha puesto XY y acá XX. Si tenemos nosotros XY y XX, ¿qué significa? Que tiene que dar un hombre, ¿verdad? Pero si este tiene XX y el otro XX, aquí tenemos como producto o descendencia una mujer. Y aquí nosotros podemos ver la unión del gameto masculino y el gameto femenino al generar el huevo cigoto en ese pronúcleo que se fusionan todos esos grupos de cromosoma y forma el diploide. Prácticamente aquí está ya dibujado. Tenemos un porcentaje del papá, un porcentaje de la mamá, ¿sí? Y se representa fenotípicamente el alelo dominante, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que tengo de clases para el día de hoy con ustedes. Y tengo como último, ¿sí? De pronto que investiguen. Aquí tengo una investigación que sería bueno que hablen en cuanto a la clonación. Yo le pregunté a Daniel, ¿qué es clonación? ¿Estamos clonados? Le pregunté a alguien más, no recuerdo a quién. ¿Estamos clonados? La pregunta es buena. De hecho, muchas personas ya están